Buenas tardes a todos. Se da inicio hoy al programa intensivo de capacitación en sistema procesal penal acusatorio y adversarial, el cual es organizado por el Instituto de Derecho Penal, a cargo del doctor Nahuel Ibaceta, el Instituto de Derecho Procesal Penal, a cargo de la doctora Flavia Allende, y la Coordinación de Institutos del Foro de Abogados de San Juan, a cargo de la doctora María Laura Altamira. Es coorganizada con la Fiscalía de Estado de la provincia, la Escuela Judicial y la Corte de Justicia de la provincia de San Juan. Esto gracias a que seguimos con el protocolo especificado por el Comité COVID-19 San Juan. Se encuentran acompañándonos esta tarde el doctor Jorge Albo, el fiscal de Estado de la provincia de San Juan, el presidente del Foro de Abogados, el doctor Gustavo Yacagli, y la presidenta de la Corte de Justicia de San Juan, la doctora Adriana García Nieto. Las autoridades, matriculados del Foro y profesionales de la Fiscalía de Estado en forma virtual y presencial. Nos acompañan destacados capacitadores que serán parte de este programa. A continuación dirigirá la palabra a ustedes el doctor Gustavo Yacagli. Él es el presidente del Foro de Abogados. Muy buenas tardes por estar en el foro, agradecidos. En primer lugar quiero reconocer la labor incansable y perseverante de los institutos y la coordinación del Instituto del Foro de Abogados que han hecho posible esta situación, estar presente en esta capacitación. Cuando nos juntamos con el señor fiscal de Estado, a través de requerimientos tanto de los abogados de Fiscalía de Estado como los abogados defensores, los penalistas del Foro de Abogados, y esa inquietud de ellos de capacitarse en este nuevo programa fue llevado a la Corte de Justicia. De inmediato, a través de la Escuela de Capacitación, hemos logrado esto. Esta reunión fue estando en feria judicial. Estando en feria, se programó esto pensando en cuando volviera, antes de que se pusiera en práctica el nuevo sistema, estar trabajando. Gracias a todas estas gestiones, puentes que logramos a través del foro, con la Fiscalía, con la Corte de Justicia, estamos hoy comenzando esto que entendemos que es la esencia del Foro de Abogados, capacitar a nuestros profesionales. Si en materia de excelencia se trata, una de las preocupaciones mayores de la gestión del Foro de Abogados actual es lograr la excelencia en las capacitaciones hacia nuestros matriculados. Entendemos y queremos que tengamos los mejores profesionales para que podamos atender todas las situaciones, en este caso de derecho penal y de los procedimientos nuevos que se vendrían, con la mejor excelencia hacia un solo beneficiario de todo esto, que es la sociedad de San Juan. Lo último que quería destacar es que vamos a hacer este curso, la primera reunión que es en esta forma presencial y el resto de la clase 2 hasta el 24 de febrero va a ser online. Y es histórico, hace 12 meses, señor presidente, que no estamos iniciando un curso presencial. Hace 12 meses que no nos reunimos con presencia del otro lado, digamos, del mostrador. Hicimos algunas presentaciones porque nunca dejamos de dar capacitaciones. En la época de pandemia hubo 500 capacitaciones desde el Foro de Abogados, pero con público, asistente, en forma directa, no virtual, es la primera vez. A todos ustedes, muchas gracias, son parte de la historia. Gracias, doctora Yacagli. A continuación dirigirá la palabra al doctor Jorge Albo. Él es el titular de la Fiscalía de Estado de la provincia de San Juan. Muy buenas tardes a todos, señor presidente del Foro de Abogados. Muy agradecido de haber contribuido que la Fiscalía de Estado participe de esta jornada de capacitación del sistema acusatorio y penal. Muchas gracias, señora presidenta de la Corte. Siempre lo digo permanentemente que la Corte de forma permanente contribuye
lectura técnica y jurídica del abogado litigante, y eso realmente lo celebro y lo valoro. Así que muchísimas gracias. A la Escuela de Capacitación, al doctor Parisi, que siempre también está solícito a los requerimientos de los organismos pertinentes. Yo no vengo a hablar del sistema acusatorio porque sería una falta de respeto hacia ustedes y hacia los expertos profesionales que van a estar encargados de hacerlo. Lo que sí quiero manifestar que celebro esta jornada de capacitación, enhorabuena que suceda, porque yo considero que estas jornadas de capacitación están dirigidas más que nada al abogado litigante. El abogado litigante en este sistema acusatorio, dentro de los operadores jurídicos que intervienen, yo creo que se encuentra menor, está en un plano más desigual que los demás, por cuestiones económicas, logísticas, y es muy importante entonces que a través de la Corte y a través del Foro de Abogados logremos capacitar a los abogados litigantes. Mientras más cursos de capacitación existan, mejor va a ser la capacitación, el perfeccionamiento, y eso va a redundar lógicamente en el éxito del sistema acusatorio penal, fundamentalmente para darle seguridad y brindarle a la sociedad tan ansiadas expectativas que tiene de una justicia más expeditiva, más eficaz, siempre pensando que la celeridad de los procesos deben ser respetándose los derechos y garantías constitucionales. Por lo tanto, nuevamente lo celebro y lo aplaudo, así que muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. A continuación nos dirigirá la palabra la señora Presidenta de la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan, la doctora Adriana García Nieto. Bueno, buenas tardes a todos. Señor Fiscal de Estado, doctor Jorge Argos, usted, a todos los abogados que pertenecen a Fiscalía del Estado y que trabajan por defender los intereses del Estado permanentemente. Señor Presidente del Foro de Abogados, doctor Gustavo de la Calle, y usted, a todos los matriculados, especialmente saludar a la coordinadora de institutos, a la directora del Instituto de Derecho Procesal Penal, doctora Faria Allende, al director del Instituto de Derecho Penal, doctor Carlos Ibaceta. Por supuesto, a quienes integran el equipo de implementación y capacitación desde el Poder Judicial para este nuevo sistema acusatorio adversarial. A todos los colegas, la verdad que recién pensaba que hace un poco más de un año vine aquí para hablar sobre la implementación de la oralidad, sobre cómo íbamos a ir haciendo, y también para escuchar en ese entonces cuáles eran las dudas, cuáles eran la incertidumbre que existía frente a la implementación de un nuevo sistema, que tenía que ver con otra cosa. Hoy nuevamente parece que me gustan estas cosas de incertidumbre y estas cosas de ir sobre cosas nuevas y implementación. Vengo en nombre de la Corte de Justicia a compartir con ustedes esta nueva instancia. Sin duda, asumir los desafíos, el que fuere, implica asumir anticipadamente todo el trabajo, todo el esfuerzo y todos los posibles errores y problemas que ello implica. La pregunta que tenemos para hacernos es a dónde vamos a poner el foco. Si en todo el esfuerzo, en todo el trabajo, en todo lo que hay que hacer, en todo lo bueno que vamos a lograr, o solo vamos a mirar cuál es el problema que va a implicar. Y eso es fundamental a la hora de tomar la decisión, quienes tenemos la obligación de tomar la decisión. Si solamente tenemos la mirada puesta en los posibles problemas, en los inconvenientes, las decisiones que tomemos nosotros desde la Corte, ustedes en su estudio, en sus casas, en sus casos, en lo que fuera. Si solamente miro el problema,
y los problemas que vamos a tener, seguramente va a ser difícil que avancemos. Porque además, está esto de siempre se hizo así, nunca se hizo así, estoy en mi zona de confort, ¿para qué me voy a complicar? Pero si tenemos la convicción de que no estamos aquí para pasar, y pasar como están las cosas, sino tratar de modificar la realidad para dar la respuesta que se nos pide, asumimos los desafíos. ¿Por qué toda esta introducción? Porque la implementación del sistema acusatorio es un desafío terrible, que tiene que ver, creo que lo hemos hablado varias veces, pero es bueno tenerlo en cuenta, porque parece que cuando hablamos de edificios solamente es alquilar, cuando hablamos de sistemas solamente es sistema informático, cuando hablamos de recursos humanos solamente es sumar más gente. Cuando hablamos de implementación de un sistema es empezar a trabajar en cómo cambiamos nuestra mirada de esa realidad de que siempre se hizo así para empezar a pensar de otra manera. Y hay una sola manera de poder llegar a buen puerto, que es hacerlo juntos, con escucha activa. Cada uno desde su lugar, escuchando críticas, por supuesto. Sentarnos en el pedestal de que tenemos las respuestas absolutas, lo único que nos hace es alejarnos. Pero esa crítica tiene que ir con la mirada a la consecución del objetivo, no a que no se haga. Y ahí está la decisión. El sistema se implementa y se va a implementar. Antes, después, febrero, marzo, en toda la provincia, en una parte de la provincia. Lo vemos, pero lo que no está en duda es que se va a hacer. Con lo cual tenemos dos opciones. O trabajamos juntos para que se haga, o el que no se sube a la barca se queda fuera, porque se va a hacer. Es una decisión. Y por eso fue cuando a la vez que pusimos todos los mecanismos de capacitación. Hace 2 años hice un seminario en la legislatura sobre el sistema acusatorio, el año pasado, todo el año conversatorio. Permanentemente han habido capacitaciones para quienes pertenecen al Poder Judicial, para profesionales, para quienes están en fiscalía, para todos, abierta a todos. No obstante, cuando el presidente de la Corte del Foro me transmite esta necesidad de una nueva capacitación, le digo, tengo toda la gente así con la implementación del sistema, pero no importa, veamos la manera, lo vamos a hacer, llamemos a Fiscalía de Estado, lo vamos a hacer, porque el sistema no funciona solo con el Ministerio Público Fiscal y con el Poder Judicial. El sistema no funciona sin ustedes, no funciona sin los litigantes. Entonces todos tenemos que hablar el mismo idioma. Cada uno tendrá su función, que ya Mario, Federico, se van a encargar de reiterarnos una vez más cuál es la función, cómo trabajar, dónde vamos a estar, qué podemos y qué no podemos hacer. Pero siéntanse parte. Esto no es una idea que se le ocurrió y que la quiere llevar a toda costa porque se les puso en la cabeza. Esto arrancó con la modificación del Código Procesal Penal y fue necesaria la del Código Procesal Penal, ley de implementación, ley de la defensa, designación, es decir, una decisión del Estado, pero que la vamos a llevar adelante entre todos. Es la única manera que en realidad vamos a darle respuestas a los sanjuaninos. Si realmente nos sentimos parte de la comunidad jurídica, tenemos que sentirnos parte de este sistema y tenemos que aportar todo lo que esté a nuestro alcance para que el sistema sea un éxito, pero no porque la presidenta sea Diana García o el presidente sea quien sea, no porque queremos nosotros mostrarnos el presidente del foro, el fiscal, no, porque se lo debemos a los sanjuaninos. Entonces, invitarlos a que en este marco todos pongamos lo mejor de cada uno para hacer todas las preguntas, todas las sugerencias, todo lo que haya que poner sobre la mesa para que el sistema pueda
ver la luz. Si lo puede ver en febrero, bienvenido sea. Si la tiene que ver en marzo, bienvenido sea. No es la fecha lo importante. Lo importante es que de una vez por todas entendamos que los objetivos no se cumplen individualmente. Los objetivos se cumplen en tanto y en cuanto todos trabajemos en conjunto. Para la Corte de Justicia, nos complace enormemente poder venir a esta casa y poder compartir con ustedes esta implementación del sistema que sea, en este caso de este sistema. Pero con el compromiso de seguir trabajando en conjunto, de seguir generando estas propuestas y estos mecanismos que en definitiva le permitan a los sanjuaninos poder tener esa tan ansiada, verbalizada, tan hartamente dicha justicia, servicio de justicia verdadero, justicia accesible, justicia cerca. La justicia cerca nos corresponde a nosotros romper la burbuja de un poder judicial lejano, abstracto, ciego, sordo y mudo. Pero les corresponde también a los operadores jurídicos lograr que la justicia pueda visibilizar y pueda ver, que la justicia pueda hablar y que la justicia pueda escuchar. En definitiva, el hacer justicia no depende solo del Poder Judicial, depende de todos. Y a eso estamos todos invitados. Muchísimas gracias. Para continuar, ahora sí, ingresar al programa intensivo de capacitación en sistema procesal penal, acusatorio y adversarial, técnicas de litigación oral orientadas a abogados en la defensa penal. La idea es desarrollar algunas líneas básicas que ustedes van a ir escuchando a través del curso de capacitación, y agradecer a las autoridades del foro, a la señora ministro, a la señora presidenta de la Corte de Justicia y la presencia de todos ustedes que estén dispuestos a escuchar estos conceptos que de alguna forma los venimos madurando, en mi caso particular desde el año 2000, que concurrí al primer Congreso Nacional de Ministerios Públicos, y ya ahí se hablaba de la reforma del procedimiento acusatorio en la provincia de Buenos Aires, que si bien se sancionó en 1997, comenzó a regir en 1998. Bueno, la idea es, la mecánica es que mi equipo siempre me critica porque yo hablo mucho de historia y me remito a todo lo que ha sido el proceso en Latinoamérica y en particular en la Argentina, proceso que he tenido la posibilidad de conocer a través digamos, la investigación in situ de lugares como los tribunales de Costa Rica o Uruguay, Perú, me pasó también en Chile, por supuesto, y en este país, prácticamente en las provincias que tienen procedimiento acusatorio. Así que he hecho un trabajo de campo y está presente el doctor Federico Soyolanda, que es en el acuerdo 246 de diciembre del año 2020 de la Corte de Justicia. Ustedes van a encontrar el organigrama de lo que va a ser el ya casi inminente proceso acusatorio a poner en marcha. El doctor Federico Soyolanda es mi referente. Yo tengo el cargo de coordinador jurídico o coordinador jurisdiccional, y él, digamos, me secunda. Así que la metodología es como, para que yo no los aburra, él me puede interrumpir en cualquier momento y señalar cosas, porque realmente me voy por las ramas. Bueno, en definitiva, nos encontramos ante un nuevo Código de Procedimiento de San Juan, la ley 1851-O, que nosotros podemos tener dos visiones. Una visión procesal, que sería como un cambio en la metodología, un cambio en los plazos, en la incorporación de la oralidad, y por otro lado, la verdadera visión, y ustedes que son juristas todos, y algunos muy calificados, lo van a entender, que
en definitiva, lo que estamos haciendo con la incorporación de la provincia de San Juan al procedimiento acusatorio es un profundo cambio ideológico que venía postergado desde la misma Constitución de 1853, después de la Guerra Civil. Es decir, a ver, nosotros llevamos desde el año 53, incluso la reforma de 1994, que refrenda ciertos artículos básicos, sobre todo en la parte pétrea, las garantías constitucionales, ese programa maravilloso que los constituyentes quisieron mantener a los fines de delinear cómo íbamos a vivir y cómo nos íbamos a relacionar como país. Ese programa nosotros no lo hemos cumplido, especialmente no se ha cumplido en lo que se refiere al ámbito de la justicia. ¿Y por qué? Bueno, es muy simple. Porque si nos remontamos al siglo XVIII, en el siglo XVIII hubieron dos grandes hitos, y esto es ineludible que lo diga, porque se lo van a seguir repitiendo los distintos profesores que tengan a lo largo del curso en cuanta clase la desarrollen. En el siglo XVIII hay dos hitos ideológicos muy importantes. 1887, que es la Constitución de Filadelfia, Estado de Pensilvania, y, por supuesto, la Revolución Francesa, 1789, ¿no es cierto?, con sus ideas de libertad, fraternidad e igualdad. Y la pelea que había en la parte norte del continente, es decir, las colonias que eran de lo que en la actualidad es Estados Unidos de Norteamérica, o los Estados Unidos de América, habían tomado parte de la legislación inglesa y la habían incorporado y terminó siendo fuente de nuestra Constitución Nacional. Ustedes lo saben, a través de las bases constitucionales que escribe Alberdi. Ahora bien, ¿por qué es importante? Porque esa legislación de Filadelfia había tomado siglos de la cultura jurídica inglesa a través de lo que fue la Carta Magna de 1215, que aseguraba una serie de garantías para los nobles que debían ser respetados por el monarca de aquel entonces, que era de la Edad Media, Juan Sin Tierras. Ahora bien, esto ya se remontaba a muchos años atrás. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña había sido una colonia, había sido una provincia romana, había sido la Britania. Entonces ya los pretores también habían legislado una serie de normas tuitivas para proteger derechos al menos de los ciudadanos romanos. Ahora bien, ¿qué pasó? La Constitución de Filadelfia lo toma y la revolución de 1810, que no es una revolución, como sabemos, es un cambio que no alcanza ese estatus, recién se cristaliza en la Declaración de Independencia de 1816, también recoge el pensamiento jacobino de los revolucionarios franceses. Entonces, todo ese compendio que comienza, digamos, ya a impregnar la primera legislación de la Junta de Gobierno a través de la Asamblea de 1813, por ejemplo, y que impacta fuertemente en la Declaración de la Independencia de 1816, donde los sanjuaninos tuvimos una participación muy importante, no solamente porque uno de nuestros abogados presidió el Congreso, como ustedes ya lo saben, sino porque además la forma republicana de gobierno fue defendida por Fray Justo Santamaría de Oro, porque hubo un intento como de coronar a un inca y una historia así. Entonces, después que se libra en la parte norte del continente y los echan a los ingleses y nosotros tenemos nuestra propia guerra de independencia, viene después la guerra civil. ¿Por qué? Se plantearon cuestiones políticas para ver qué tipo de nación queríamos ser. Termina la guerra civil y viene la Constitución de 1853. Y así transcurre el siglo XVIII y nos encontramos con el siglo XIX, en donde las grandes potencias mundiales están, digamos, librando tremendas guerras imperialistas, que son la guerra del 14 al 18 y del 39 al 45, Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que en esta parte de Sudamérica, especialmente y en Centroamérica, hubo una proliferación de dictaduras que suprimieron todos los vestigios democráticos de esas naciones-estado que se habían organizado. Y así tenemos que en República Dominicana aparecía Rafael Trujillo, en Nicaragua Anastasio Somoza, Alfredo Stroessner en Paraguay, Pinochet en Chile,
Banzer en Bolivia, nosotros tuvimos nuestra propia junta, nuestro propio proceso de reorganización nacional, en Uruguay pasó una cosa por el estilo, pero se fueron recuperando paulatinamente las democracias. Cuando se recuperan las democracias, todos los países que conforman la órbita de la OEA se enfrentan ¿a qué? A la necesidad de reforzar derechos constitucionales que habían sido absolutamente destrozados por las dictaduras de esa época. Pero también a la mejora de la eficacia en la administración de justicia. Entonces, ahí se plantea que lo que nosotros tenemos en el artículo 24 de la Constitución del 53 y que ha persistido persistió a la reforma o sea, del 53 al 94 se mantuvo intacta. Se pensaba que se iba a derogar por desuetudo, pero no. El programa que nos manda el constituyente, y el artículo 24 dice perfectamente que le ordena al Congreso de la Nación reformar la legislación en todos sus ramos y el establecimiento de juicios por jurados. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que en realidad hasta el día de la fecha, en varias provincias argentinas, como pasa en Santa Cruz, como pasa en San Luis, como pasa en la provincia de San Juan, eso no se cumplió, porque toda esa, digamos, esa piedra filosofal de lo que era el pensamiento anglosajón, que nos tenía que llegar como un mandato y que lo habíamos adoptado como una forma liberal en lo político para desarrollar, digamos, todos los objetivos de nuestro Estado que se había constituido, jamás se concretó. Seguimos con estructuras que se regían por el pensamiento ideológico de la Inquisición. La Inquisición, que fue un movimiento de carácter político-religioso que unificó los reinos españoles, se sacaron a los árabes que tuvieron 8 siglos en la península ibérica, y mediante un mecanismo de terror trazó líneas de un procedimiento secreto. De ahí viene la figura del secretario, que nadie sabía qué pasaba y tenía que haber alguien que refrendara las actas. Si ustedes ven la ley 754-O, ¿no es cierto?, la antigua 7398, se dan cuenta que esa ideología de la Inquisición han pasado 500 años y sigue vigente en nuestra provincia. Es decir, el cambio hacia el procedimiento acusatorio es un cambio profundamente ideológico y democrático, en donde tenemos que, digamos, quemar bibliotecas enteras que ya no van a servir y pensar que vamos a trabajar de una forma absolutamente distinta. Ahora bien, ¿qué pasaba? ¿No tuvimos acaso garantías legisladas? Sí, tuvimos garantías, las hemos tenido ya en la ley 6.140, que introduce el juicio oral, las hemos tenido en la actual ley 754, pero ¿qué pasó con esas garantías? Pasaba que todas esas garantías estaban imbuidas o estaban, digamos, pensadas en un contexto de una ideología inquisitiva donde eran meramente virtuales. Ustedes lo saben muy bien, porque ustedes lo han padecido como abogados. Ustedes saben que la concepción del monarca venía el poder divino hacia el monarca lo delegaba, lo terminó delegando en los jueces. Los jueces, cuando ya no existieron monarcas, siguieron con esa verticalidad y lo delegaron en sus funcionarios. Entonces, la estructura judicial de América Latina consistió en el establecimiento de compartimientos aislados, donde cada juez tenía, digamos, un determinado territorio jurisdiccional con sus funcionarios, y él hacía lo mismo que hacía el rey, o sea, tenía una organización cortesana, delegaba permanentemente funciones. Entonces, de por sí ya la garantía de juez natural era absolutamente ridícula. Cualquier funcionario, incluso de los rangos más bajos, tenía más poder que un magistrado. De ahí que incluso hasta la misma redacción de las sentencias, no, a veces eran supervisadas, pero muchas veces ni siquiera supervisadas, eran firmadas por los jueces. Y todo en el marco de una obsoleta tramitación que se llama expediente judicial. El expediente judicial como metodología en la justicia
de Latinoamérica de llegar a la sentencia, es decir, realizar un trámite, una serie de pasos en donde se va mezclando documentación de relevancia, en donde tampoco se cumple la garantía de inmediación, porque el magistrado generalmente no está presente nunca, ni en las indagatorias, ni en ningún acto importante, y delega permanentemente hasta en empleados administrativos sus funciones. Y así se va avanzando y se culmina a partir de la ley 6140 en un remedio, una falsa teatralización de lo que es un juicio oral. O sea, toda la información que se recibe es una información que está mediatizada, ha sido, digamos, escuchada, ha sido transmitida a actas que son imperfectas y pasa luego que en el debate los jueces pueden estar atendiendo cualquier cosa y como sea siempre tienen un expediente para terminar resolviendo. Y yo cuando he sido relator lo he padecido porque el fallo Casal nos exigía el máximo esfuerzo en la revisión de todas las cuestiones de hecho del expediente. Entonces leíamos actas que no decían nada y en los recursos los abogados nos decían, pasó tal cosa, pero en este autoritarismo judicial que impedía un libre ejercicio de la defensa y decía solamente van a quedar constancias de lo que el presidente estime que es pertinente o importante, o si no, en un grado mayor de autoritarismo decía el tribunal sabe perfectamente lo que está pasando, así que no hace falta que quede ninguna constancia. Entonces después el abogado que iba en recurso extraordinario decía dijo tal cosa el testigo y nosotros no teníamos forma de saber en la instancia extraordinaria que eso había sido cierto. Bueno, toda esa, digamos, esa nefasta ideología de la Inquisición en donde se aplicaba ese derecho de sumario y el juez de instrucción tenía una inconstitucional concentración de funciones de todo tipo. No solamente él estaba investigando un ciudadano, sino que luego resolvía sobre la propia investigación. Entonces, ya, ¿qué sentido tenía seguir defendiendo la garantía de imparcialidad del magistrado? A ver, tenemos que ser honestos, eso ha sido una burla absoluta, una burla. Y ya yo escuchaba, me acuerdo en el año 2000, el furioso embate de las fiscalías neuquinas, que fueron, bueno, uno de los que primero hicieron la reforma acá en el país, respecto a la inconstitucionalidad de eso, ¿no? Pero otra garantía, un plazo razonable, pero plazo razonable. A ver, si no fuese por la ley 24390, que recoge toda la doctrina del informe 2 del 97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había constatado más de 40 casos de prisiones preventivas que tenían desde 6 años a 3 años, leí uno por uno cada uno de los casos, nosotros seguiríamos todavía con una prisión preventiva de 5 o 6 años, y la Argentina tuvo que obligarse a ponerle un coto y decir, bueno, 2 años y la prorrogo por 1 año más. Eso de por sí es una absoluta barbaridad, porque nosotros tenemos un estado de inocencia y no lo podemos tolerar. Entonces, a ver, ¿hacia dónde vamos con esta reforma? Vamos a cumplir el artículo 24 de nuestros constituyentes del 53, que querían un modelo ideológico, un modelo de administración de justicia como el common law. Fue más fácil para los norteamericanos porque ellos ya eran una colonia británica y en Gran Bretaña hacía siglos que las cosas se manejaban de esa forma, se manejaban, digamos, se discutía ante una asamblea, se le cedía la palabra a la defensa, había un juego democrático de escuchar, de tesis, antítesis y síntesis, cosa que nosotros con la Inquisición lo vedamos absolutamente. Entonces, todo ese tipo de garantías eran meramente virtuales. Igualdad de partes en el proceso, pero ¿cómo voy a tener igualdad de partes si la defensa quiere tener acceso a una prueba y la fiscalía no se la muestra, se la esconde? Entonces, todo lo que ustedes han padecido en el ejercicio de la litigación, que ha hecho que un sistema como el sistema procesal penal de San Juan, que no es una cuestión de esta corte ni de la anterior, esto viene de hace muchísimos años,
haya sido absolutamente ineficaz, violatorio de todos los derechos y convenciones, para cómo la Argentina se encargó de firmar cuanta convención internacional hubiera y la incorporó en el artículo 75 como ley para aplicar, o sea, digamos, debiendo hacer nosotros obligatoriamente un control de convencionalidad. Bueno, ¿hacia dónde vamos con la reforma? Precisamente a modificar toda esa estructura ideológica y aspiramos, por supuesto, al juicio por jurados que desde aquella época, desde el 53, ya estaba pensado. Hay un proyecto en el gobierno Sarmiento también que se quiso impulsar y fracasó, y ahora lo vemos con beneplácito en un montón de provincias argentinas y lo tenemos. Incluso yo participé en la comisión de reforma de este nuevo código, y como objetivo fue no esperar a que se dictara una ley especial, sino tenerlo incorporado en nuestra propia legislación. Entonces, ¿cuál sería la herramienta fundamental para sustituir esa metodología fracasada que hemos tenido en la Administración de Justicia? La oralidad. La oralidad como forma de cumplir el artículo 22 de la nueva ley, que tiene como objetivo la solución del conflicto penal. Porque si nosotros no tenemos solución del conflicto penal, no tenemos paz social y nos retrotraemos a estados preestaduales donde va a aparecer la venganza, el sicario, el descreimiento, la pésima, horrorosa imagen de la justicia en cualquier encuesta que se le haga a la población. Para derrotar esas ideas tenemos que hablar de forma clara. Yo no tengo filtro alguno, como verán, y lo estoy diciendo. Ahora, la oralidad, ¿qué implica? Que vamos a, sobre ese conflicto penal, vamos a discutir ¿qué? ¿Qué vamos a discutir? Bueno, vamos a discutir todo. Vamos a discutir por qué se aplica una medida de coerción. ¿Por qué el sujeto está detenido? ¿Es legal? ¿No es legal? No se puede morigerar eso. Escucharemos a la defensa. Vamos a discutir sobre la prueba, y de la prueba que tenga la fiscalía o la defensa, ¿qué vamos a discutir? Todo. Primero, la legalidad. Segundo, la validez de esa prueba, la pertinencia, que no sea sobreabundante. Y así, paso a paso, iremos a través de audiencias resolviendo todo. El juez va a recibir de parte de los litigantes la información y vamos a cumplir entonces este principio que tanto hemos declamado y hemos escuchado y algunos han enseñado en nuestras facultades de Derecho, que es la garantía de la inmediación. A ver, resulta cómico que no solamente el juez no estuviera presente, a veces ni siquiera la defensa pública estaba presente, porque siendo tan menguados los defensores, iban recorriendo lugares y decía, usted absténgase, vengo yo después firmo. Esa es la justicia que hemos tenido, la concentración de lo que es la investigación y juzgamiento, que ahora comienza, digamos, en una separación. Y yo los invito a ver, en primer lugar, el artículo 15 de nuestro código, que es un artículo clave, porque hay garantías que ya se han repetido, que son anteriores, pero el artículo 15 es el artículo que establece principios fundamentales. En primer lugar, la separación entre la investigación y juzgamiento. O sea, si yo voy a ser un órgano imparcial, yo no puedo involucrarme en una investigación, ni me puedo involucrar haciéndole tareas a la defensa. O sea, ¿para qué tenemos todos ese simbolito de la balanza si jamás lo cumplimos? Si estaba inclinada hacia un lado la balanza. Y para eso no tenemos que tener expediente, porque si tenemos expediente, el juez va a leer qué es lo que pasaba en Rosario. En Rosario, mejor dicho, Santa Fe, yo estuve, digamos, en Rosario, haciendo ejercicio de litigación oral, y en el año 2017 ocurría que los jueces pedían tener el expediente, no se habían podido desprender del expediente, o sea, se formaba un legajo de investigación y los jueces lo pedían media hora antes de la audiencia, y eso está prohibido en el artículo 133 de nuestro código, que dice que
el legajo le pertenece al Ministerio Público Fiscal y en ningún caso puede ser compulsado por el juez. Porque si yo tengo un juez que ya se contaminó con toda la prueba, ¿qué garantía de imparcialidad tengo que él escuche libremente digamos, la teoría del caso de un fiscal, la teoría del caso de la defensa, y tenga un equilibrio como para resolver adecuadamente con lo que las partes vierten en ese momento, ahí, con la prueba y cumpliendo, por supuesto, función de rol de juez de garantías. Pero volviendo al artículo 15, el artículo 15, aparte de establecer la separación entre investigación y juzgamiento, también le impide a los jueces promover la acción penal. La acción penal es privativa del fiscal y de ahí ustedes verán que los jueces en las audiencias, salvo ciertas, en el juicio prácticamente son preguntas aclaratorias, y en las audiencias preliminares al juicio, que es todo un desarrollo que después lo van a ver, lo que hace el juez es ser objetivo pero parcial en cuanto a la defensa de las garantías constitucionales del imputado. Entonces habrá que explicarle muy bien por qué esa persona ha sido detenida. Se hará una audiencia inaudita aparte y el fiscal le tendrá que explicar por qué quiere mantener el secreto en ciertas investigaciones cuando él ya ha comunicado al defensor que a su defendido, a su cliente, lo está investigando por determinado delito y le piden información sobre la causa. Tendrá que ir, porque será convocado ante el pedido de la defensa, tendrá que ir en una audiencia inaudita aparte ante el fiscal y decirle, señor fiscal, le pido por favor que me autorice a mantener el secreto por la importancia de la investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Y si el juez lo autoriza, la mantendrá, pero le va a poner una fecha para que formalice la investigación preparatoria. O sea que, la investigación penal preparatoria. O sea que nosotros partimos de lo que era ese manejo territorial de la policía y la determinación categórica de un juez de instrucción que me allanaba, que luego resolvía sobre lo mío, digamos, a tener que solicitar la fiscalía ante cada medida que tenga carácter jurisdiccional, intromisiva de derechos constitucionales, una autorización. Y si no está fundada, no tendrán la autorización. Eso ya se discutió en Colombia, porque Colombia, yo estuve hace unos 3 años, me decían los abogados que había una frase que decía, a nadie se le niega una medida de aseguramiento. Acá, más o menos, el equivalente a nadie se le niega una cautelar. O sea, el fiscal me pide una detención y bueno, yo lo detengo y después vemos qué pasa. No, eso ya no va más. Eso no va más. Entonces, la oralidad es lo que nos va a definir cómo vamos a actuar en el proceso. Digamos, el diseño que haya, después el doctor Federico va a hablar un poquito de lo que es el organigrama, pero sí, lo importante que quede es que la oralidad implica también otra nueva división de tareas. ¿Por qué? Si ustedes ven el artículo 16 del nuevo código, el artículo 16 tiene una serie de principios muy importantes. El principio de celeridad. ¿Por qué? A ver, hemos firmado el Pacto de San José de Costa Rica, estamos hablando de plazos razonables, no podemos tener una persona en prisión preventiva 90 días cuando la podemos tener a lo mejor 25 días, ¿no es cierto? Eso es celeridad. El principio de concentración, o sea, yo no puedo hacer un dispendio de tiempo y utilizar diversa cantidad de salas. Yo tengo que trabajar con economía de escala, entonces si puedo concentrar varias incidencias e incluso ya en una primera audiencia cerrar algún acuerdo cumpliendo con todos los requisitos legales, con toda la información, con el consentimiento informado del imputado que va a renunciar a un juicio oral, lo haré. La desformalización. A ver, y acá tenemos también ese pensamiento cortesano, o sea, los jueces de la Cámara Penal, la Cámara Sacrosanta, emitía advertencias, le decía cómo tenían que actuar a los tribunales. Fíjense si no es algo hasta monárquico, ¿sí? Eso
llevaba incluso hasta una forma de expresión exasperante. Hablamos de vuestra excelencia, un lenguaje lleno de latinismos, incomprensible. Y hay otro de los principios que tenemos dentro de los títulos preliminares, que es el principio de trato digno. Si yo estoy, digamos, organizando un sistema de administración de justicia, ¿para qué? Para que los ciudadanos de San Juan, que son los destinatarios de ese sistema de administración de justicia, solucionen sus conflictos, y tengo a alguien que puede ser una víctima, o puede ser un querellante, o puede ser el propio perseguido, llámesele imputado en una etapa, acusado en otra, yo tengo que asegurarme que se entienda lo que está viviendo. Nosotros hasta el día de la fecha, y yo esto es una cosa que me he cansado de repetirlo, lo he dicho en el procedimiento de flagrancia, nosotros leemos el artículo 275 del Código Penal y le decimos que será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años al testigo perito intérprete que afirmaron una falsedad en su deposición. Yo les pregunto, ¿quién dice o quién le pregunta a alguien, mira, fuiste a deponer en el juicio laboral? Ah, tuve una deposición muy dura en familia. Ah, mi cliente tiene que ir a deponer. A ver, ¿no podemos ser más normales? ¿No podemos decirle a la gente, usted tiene que declarar lo real, lo que pasó, porque si no, lo pueden acusar por la comisión de un delito? Porque declarar algo falso u omitir la verdad es un delito. Entonces usted después va a estar sentado en este banquillo. Y no podemos eliminar jergas, por ejemplo, como la de la policía, y vemos que hay fiscales que todavía leen actas y dicen, hablan de un masculino, de un femenino, y a ver, tanto nos cuesta hablar de manera clara. Bueno, eso también es digamos, una obligación de trato digno, recibir a la gente. Mira, en flagrancia nosotros nos propusimos lo siguiente, nos propusimos, en primer lugar, tener una encuesta de satisfacción. Tenemos una especie de sobre o una especie de cajoncito donde la gente anónimamente nos dice si nos odia, si se demoró mucho tiempo. Pero además nosotros tenemos estadísticas diarias, o sea, nadie nos audita. ¿Por qué? Al haber el doctor Senatori y el doctor Serafino, que son las autoridades de la Oficina General de Audiencia, haber certificado normas ISO 9001, han estandarizado procedimientos y se fijaron que digamos, todos los procesos para satisfacción del justiciable, como de protección de la gente que trabaja ahí, las normas S5 japonesas de limpieza, ordenamiento, hacen que, bueno, vayamos concretando lentamente esa justicia de la cual todos, yo mismo he sido víctima cuando no he tenido respuesta a algo, porque la sentencia no salía, porque se me prescribió un expediente, porque hice una denuncia y eso quedó en la nada, o porque fui testigo en un juicio y me hicieron esperar 1 hora y media afuera, o no había ni siquiera en los pasillos un banco para una persona mayor para que se sentara. O sea, esos paradigmas que han hecho que tengamos, digamos, que hayamos caído, digamos, en la concepción de ser una oscura corporación que protege sus intereses. Bueno, eso es lo que pretendemos cambiar en parte con la nueva legislación. Y bueno, así a lo largo de todos los principios que tenemos en el libro primero, en el título primero, se establecen pautas para una justicia diferente. Fíjense que el proceso arranca ya por el año 98 en la provincia de Buenos Aires, en el año 1994 en Guatemala, en el año 99 en Venezuela, en el 98 también arranca Costa Rica y El Salvador, en el 2006 Perú, 2005 Colombia. Todos los países han vivido situaciones semejantes a las nuestras, han tenido, digamos, esas feroces luchas. Yo recuerdo que en Ecuador me decían, por ejemplo, que, bueno, ellos por la constitución perdón, en Costa Rica, por la constitución de Costa Rica nadie puede estar detenido más de 6 horas sin ser presentado ante un juez. Es en la ciudad del pacto, ¿no? Entonces ellos trabajan hasta las prácticamente 11:30 de la noche,
y luego hacen un receso y empiezan a la mañana, ¿sí? Pero decía que cuando comenzó la implementación, ellos decían, bueno, necesitamos, señores jueces, sus teléfonos móviles, y se negaban a darlos. Me decían, no, que la corte me compre un teléfono porque yo no hablo con mi teléfono particular. Entonces, ese tipo de lucha, de resistencia, el hecho de querer tener un despacho propio, cuando ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya trabajo en una sala de audiencia donde el abogado va a ver, va a constatar cómo resuelve el juez. El imputado va a ver cómo defiende su caso el defensor, porque a veces ustedes o los defensores públicos no podían verlo, lo mandaban al penal, iba una sola vez al año y de repente lo encontraban en el juicio, abreviaba. Bueno, ahí se va a ver el funcionamiento de la justicia, digamos, de una manera democrática, de la transparentada. Todavía hay grandes resabios de la cultura jurídica del inquisitivo. Nosotros lo contratamos a diario en flagrancia. Fíjense, en flagrancia está tan arraigada esa cultura que hemos vivido, de la cual yo mismo he sido partícipe, porque yo tampoco soy un iluminado. O sea, yo he cometido las mismas violaciones a los derechos y he trabajado de esa forma obsoleta, de esa forma inconstitucional, como funcionario de juzgados, después como relator de la corte. Pero se escucha a los abogados decir en una audiencia oral que está video grabada, ¿no es cierto? Tenemos audio, tenemos una filmación, por favor que quede constancia en actas. Y no hay actas, no hay actas. Tenemos una filmación y no hay expediente. Tenemos una carpeta electrónica y todavía siguen haciendo referencia a los expedientes y no existen los expedientes. O si no, nos siguen mandando oficio o nos dicen, no nos comunicaste esta cuestión y nosotros decimos, pero no has mirado tu mail oficial, porque nosotros nos comunicamos a través de mail oficial y notificamos a través de WhatsApp. Lo que en un principio parecía, digamos, complicado, los colegas de la matrícula lo tomaron en forma inmediata. ¿Por qué? Porque precisamente ellos han sido, o ustedes han sido los más castigados por un sistema tan ineficaz, tan falto de sentido, que fíjense que se acumulaban protocolos donde se tomaba como un parámetro la cantidad de resoluciones de prescripción, cuando eso es una tragedia. O sea, era preferible realizar una mediación, hasta un perdón del ofendido, una reparación simbólica, una suspensión de juicio a prueba al inicio, y no esa farsa, una farsa que hacía que miles y miles y miles de expedientes fueran a la muerte porque el sistema no los podía procesar, porque teníamos un método obsoleto, tradicional, monárquico, delegativo, que era el trámite, el expediente. Bueno, eso es lo que nosotros aspiramos a cambiar. Y ustedes forman parte de ese proceso como operadores independientes. ¿Sí? Lo que, digamos, a través del curso, lo que va a cambiar ahora es todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido, digamos, la presentación de escritos con nulidades. Ahora voy a tener que hablar y ya no tiene tampoco sentido aferrarme a la improvisación, a la mera retórica. Ustedes, como abogados defensores o como querellantes, van a tener que construir una teoría del caso. Esa teoría del caso les va a obligar a primero establecer ciertas, que lo van a ver después con la doctora Mariana Maldonado, ciertas proposiciones fácticas, o sea, la explicación de un hecho. La Fiscalía va a explicar un hecho, ustedes pueden coincidir total o parcialmente, y van a brindar otra explicación del hecho. Y a partir de ahí va a surgir, digamos, una teoría jurídica, o sea, la calificación, cómo ustedes van a subsumir el hecho en 1, 2, 3 delitos o lo que fuere, o en la inexistencia de un delito. Y luego, algo que es fundamental, porque prometer y realizar son dos cosas muy distintas. Creo que un político lo decía, no me acuerdo cuál. Lo concreto es que van a tener que
ofrecer su teoría probatoria. Van a tener que decir, estos son los elementos con los que yo voy a brindarle al juez información de alta calidad para que él tome la mejor resolución posible. Eso se va a hacer en todo lo que es las audiencias preliminares de juicio, que arrancarían con el control de legalidad de la detención como una primera audiencia, digamos, uno de los hitos que es la formalización de la investigación penal preparatoria, donde el fiscal me hace conocer los cargos, brevemente la prueba, hay posibilidad de declarar o no, se expone la teoría del caso de la defensa, y luego tenemos distintas posibilidades de, digamos, de incidencias, como por supuesto cautelares, como prisión preventiva. Hay 11 que están, 11 tipos de cautelares. La prisión preventiva es la más dura, que esperemos que sea, digamos, exclusivamente utilizada para casos muy específicos donde realmente se justifique, y quien la solicite, que sería el Ministerio Público Fiscal, explique las razones por las cuales a una persona inocente la quiere mantener en un encierro, y tendrá que justificarlo, y se pondrá un tiempo determinado para esa prisión preventiva, y luego se revisará y tal vez se prorrogue, o tal vez no se le dé autorización para la prórroga de la prisión preventiva. Entonces, eso también es una incidencia que se puede producir como una exclusión probatoria, y así se irá de manera oral, democrática, lamentablemente, bueno, no se puede hacer muy público por esta cuestión sanitaria de la pandemia, así que tendremos las salas tal vez conectadas a YouTube, pero lo ideal sería que eso se vaya comprendiendo para que la población vaya entendiendo lo que esto significa y lleguemos algún día a juicio por jurados. Y luego tenemos otra audiencia que es uno de los grandes hitos, que es la audiencia de control de la acusación, donde ya se acusa por un delito determinado, y aún así tenemos oportunidad de celebrar convenciones probatorias para no discutir ciertas cosas en el juicio. Es decir, a ver, el sujeto está muerto, ¿para qué voy a discutir que está muerto? ¿Para qué voy a discutir que la autopsia está bien hecha? Ahora, otra cosa es que lo haya matado el fulano, o en qué condición lo mató. Si lo mató en legítima defensa, si fue un homicidio preterintencional, si fue un homicidio doloso, si fue un homicidio agravado, ¿no es cierto? Y luego vendrá la apertura y ya comienza el juicio con una, digamos, participación de otro juez del colegio de jueces, que no va a tener acceso al legajo, porque si bien con la acusación se remite el legajo a la oficina judicial, la oficina judicial no le va a dar el legajo fiscal al juez. Sí se necesita el legajo a los fines administrativos. ¿Por qué? Porque si hay impugnaciones, hay datos que hay que sacar para remitir al tribunal de impugnaciones, que a través de una apelación libre va a ser el tribunal que, digamos, realice el doble conforme. Es decir, en la estructura tenemos un colegio de jueces que va a cumplir la función de garantías con turnos, de jueces unipersonales para audiencias. Van a hacer juicios unipersonales hasta, si la acusación no excede los 10 años, en ese monto, 10 años de prisión o reclusión, y luego van a hacer juicios colegiados. Lo que pasa es que el juez que haya intervenido ya en función de garantía ya queda, entre comillas, quemado para esa otra etapa. Pero bueno, ¿cómo se puede lograr esto? La única forma de lograr esto es a través de un sistema de gestión distinto. Y en esto es muy importante porque nosotros lo hemos charlado, lo hemos visto en muchas provincias argentinas, lo hemos visto en Chile de una manera extraordinaria. Chile, precisamente en el año 2000 comienza la reforma, y pese a ser un país unitario, fueron, digamos, la región de Coquimbo fue la primera que, digamos, puso en práctica la reforma del acusatorio, y ellos tuvieron la ventaja que el diseño del Ministerio Público y de la Defensa fue creado en ese momento. O sea, porque no hay motivo alguno para que la Defensa y la Fiscalía actúen como los juzgados tradicionales. O sea que quien
quiera organizar un ministerio público copiando la estructura judicial, va al fracaso absoluto, porque la gestión es totalmente distinta. Y para eso, en nuestro modelo de gestión, que lo hemos discutido con la gente de la provincia de Chubut, que después del 98 la segunda provincia fue la provincia de Chubut, en el año 2006 a través del doctor Guillermo Cosentino, que es una especie de genio, y fue el que implementó la reforma judicial allá. Ellos tienen, digamos, parte de lo que sería la concepción chilena. Incluso yo estuve en Uruguay en el año 2018, a pocos meses de haberse implementado la reforma del acusatorio. Ellos habían, digamos, también adherido al sistema chileno, y charlando ahí en la Corte Suprema, pedí que me llevaran a ver cómo funcionaban, y vi que ellos sí tenían un presidente de un colegio de jueces que tenía injerencia en la administración, algo como lo que pasa en Chubut. Bueno, yo les voy a contar que San Juan tiene un modelo propio. En este sentido, San Juan vendría a concretar una especie de reforma de tercera generación. Así brevemente, la reforma de primera generación son las reformas que simplemente cambiaron leyes. Así, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, en 1998, quiso como por arte de magia tener un procedimiento acusatorio, y luego, en el 2004, ante el fracaso de la oralidad, tuvieron que salir a redactar una ley de mediación penal y una ley de flagrancia, porque prácticamente los operadores, o sea, seguían los expedientes, siguen en la actualidad los expedientes, los operadores no se habían involucrado en la oralidad en las primeras etapas del proceso. Nosotros hicimos exactamente al revés. Nosotros dijimos, bueno, vamos a comenzar con flagrancia, que es una hipótesis de baja complejidad, es una primera aproximación a un sistema oral, a un sistema grabado, a un sistema de litigio adversarial, y luego vamos a ir hacia la reforma total del sistema de manera paulatina. Y lo discutimos con Chubut y le dijimos, nosotros en la provincia de San Juan tenemos una concepción muy distinta. Nosotros creemos que la administración de los tribunales tiene que seguir no el sistema americano, en donde hay, digamos, injerencia de los jueces en la administración, por más que hayan equipos de gestión. Lo que sería una especie de gestión asociada. Nosotros pensamos en los sistemas de gestión de las cortes inglesas, que son absolutamente independientes de las cortes mismas. O sea, se paga una administración que se encarga de todo, contratar al personal, a los taquígrafos, el papel, las computadoras, la limpieza, absolutamente todo. Entonces, digamos que las reformas de segunda generación, ya hablé de las de primera generación, ¿no? La ley cambia y es como que por arte de magia tendría que producirse el cambio del acusatorio, y eso no existe. Las reformas de segunda generación son como las chilenas, en donde la implementación es la propia reforma. Y por otro lado, podríamos hablar de reformas de tercera generación, donde aparece, por ejemplo, Río Negro, con un sistema muy moderno, realmente una de las mejores reformas de la Argentina, con un ministerio público increíble, increíble, y San Juan, donde los jueces, por imperio del artículo 77 que establece la oficina judicial, no pueden brindar ningún tipo de órdenes a empleados o funcionarios de la oficina judicial. ¿Sí? Y en el artículo 15, los jueces tampoco pueden delegar funciones jurisdiccionales en funcionarios ni empleados judiciales subalternos. O sea que, ¿qué hemos querido hacer con esto? Hemos querido ser absolutamente extremos. A ver, la administración va a correr por parte de un grupo de profesionales, está como supervisor administrativo el doctor Matías Senatore, está como director de la oficina judicial el contador público nacional Fabricio Serafino. Ellos van a manejar toda la parte de gestión, porque si yo no gestiono las audiencias, si yo no logro juntar en una sala a el juez, al fiscal, al querellante, puede ser la víctima, al imputado, no hay acto alguno, no hay oralidad,
no hay solución de conflicto, no hay nada. Entonces, es fundamental que eso se organice de la forma más profesional y aséptica. Y para eso, los señores jueces tienen que resignar el manejo de la agenda, que es lo que hemos hecho en el procedimiento de flagrancia, y lo hemos discutido. Chubut aceptó que ya nosotros tenemos un modelo propio de flagrancia que ha superado el de ellos. Es más, nunca funcionó flagrancia en Chubut, jamás funcionó. Funciona de manera parcial en la provincia de Neuquén. Así que esas serían, digamos, como las líneas principales. Hay miles de cosas de las cuales les puedo hablar, miles, pero tal vez demasiada información y lo van a ir viendo paulatinamente. Sí me interesaba recalcar que vamos a enfrentar un cambio ideológico fundamental para cumplir un mandato de nuestros constituyentes del 53, que hasta la fecha, después del Bicentenario, no lo hemos cumplido, al menos en la provincia de San Juan. Y así también tendremos que ir a juicio por jurados y vencer las resistencias que tenemos, especialmente los que nos hemos especializado en dogmática española, alemana, que estamos endiosados con todas esas teorías, y tenemos que comprender que el juicio, el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad no es fundado, se basa en un ejercicio democrático de votación. Y yo me canso de decirlo, nosotros a un ciudadano argentino sin ningún tipo de instrucción, alfabeto, le damos la posibilidad que defina las autoridades, la política sanitaria, la política económica, las relaciones internacionales, la política de defensa, la política alimentaria a través del sufragio popular, y sin embargo no admitimos que diga o que concluya que un sujeto le clavó un cuchillo a otro. Es absolutamente ridículo el prejuicio. Lo he discutido en la Universidad de La Serena y no me supieron responder, y ustedes van a ver cómo a través de la capacitación les van a decir, para comprender el proceso acusatorio, inevitablemente van a tener que ver e involucrarse en el juicio por jurados. Federico, me estás tirando mensajes, no sé, ya me querés cortar. Bueno, hablamos un poco porque deben estar cansados ya de mí, así que intervení nomás. ¿Me escuchás o no? Sí, escucho bien. Bueno, vamos a cortar un poquito a Mario, así cambiamos un poquito de tema. Bueno, después de semejante ponencia de mi querido amigo Mario y mentor, mi nombre es Federico Soyo. Hay varios acá colegas que me conocen porque han estado litigando en el foro penal, otros han sido compañeros de facultad también. La verdad que esto es un cambio de paradigma total. Bueno, como les decía, el cambio de paradigma que explicaba el tema de que no hay más papel, se va a manejar todo con carpeta judicial, la cual se va a protocolizar por audio y video. Un cambio, como dijo también Mario, nombró el tema del paso inquisitivo al acusatorio, el tema del paso del secreto. El tema es el tema del secretario. Para que vean el cambio de paradigma, yo soy secretario. El cambio de paradigma que hay que, a ver, las resoluciones las firma solo el juez. Si hay una minuta de la audiencia que puede, si se llega a hacer una minuta de la audiencia, la va a firmar solo el juez. El artículo 84 del nuevo Código Procesal Penal, ley 1851, en el inciso cuarto, cuenta que las resoluciones judiciales deben contener la firma del juez. El nuevo código sacó del capítulo de las resoluciones judiciales el viejo artículo 153, que lo voy a leer, que decía así: asistencia del secretario. El tribunal será siempre asistido en el cumplimiento de sus actos por el secretario o auxiliar autorizado, quien refrendará
todas sus resoluciones con firma entera precedida por la fórmula ante mí. Como verán, lo que he estado explicando, este artículo fue totalmente sacado del capítulo de resoluciones judiciales del nuevo código, por lo que la figura del secretario que refrendaba, protocolizaba bajo pena de nulidad, si no llevaba su firma, no existe más. Todo esto lo digo para que vean los cambios. Esto se divide en dos partes. Tiene una coordinación administrativa, como dijo Mario, en la cual tenemos un coordinador administrativo que es el doctor Matías Senatore. Luego tenemos un director de las oficinas judiciales, que es el contador público Fabricio Serafino, con diferentes subunidades en las cuales hay una unidad, voy a hablar de porque los otros son todas de gestión y no me quiero meter en el tema de gestión, que eso ya después imagino que puedan dar una charla los chicos de oficinas judiciales, que es la oficina de la unidad de administración de casos, que esa unidad dentro de la oficina judicial va a realizar los cómputos correspondientes, porque eso es otra cosa. En el artículo del código, no recuerdo ahora el número, antes, en la 152, el que hacía los cómputos, realizaba los cómputos era la secretaría. Y el juez corroboraba que estaba bien y luego hacía una resolución aprobatoria del cómputo. Ahora tiene que realizar el cómputo de la oficina judicial. Y esa oficina judicial va a entrar dentro de los casos. Eso para que tengamos más o menos en cuenta. Luego está el organigrama, la coordinación jurídica. La coordinación jurídica está a cargo del doctor Mario Parecini, en la cual hay un árbitro referente, que voy a ser yo, y unidades de asistencia jurídica. Y esto es lo novedoso, que esto no existe en otra parte de nuestra provincia. Y está la unidad de asistencia jurídica, que es una unidad de asistencia jurídica para el Colegio de Jueces de Garantía y Juicio, una unidad de asistencia jurídica para el Tribunal de Impugnación, una unidad de asistencia jurídica para Flagranza, que ya existe, que estamos trabajando, y una unidad de asistencia jurídica para el juzgado de ejecución penal. Porque el juzgado de ejecución penal también entra en la oralidad y entra en el acusatorio. Los jueces no tienen más empleados a su cargo. Esto depende, los funcionarios que estén en la unidad de asistencia jurídica dependen del coordinador jurisdiccional. Están bajo la órbita del coordinador jurisdiccional. Solo que a los jueces van a prestar toda la ayuda correspondiente en audiencia con estas unidades, con funcionarios especializados para ayudarlos en audiencia. Esos funcionarios van a ver las audiencias en vivo, entonces el juez puede pedir un cuarto intermedio y solicitar un apoyo. Porque, a ver, seamos sinceros, en un juicio puede estar horas, 10 horas en un juicio y hay un momento que a cualquier ser humano la cabeza. Entonces no es que va a delegar. La delegación, como dijo Mario, en el artículo 15 está totalmente prohibida. Prohibida. Sino que va a pedir asistencia. Y que estaba viendo pedir jurisprudencia. Esa es la asistencia que va a tener el juicio, no una delegación. No le va a ser el secretario, el secretario o un funcionario la sentencia o los fundamentos, lo que sea. ¿Entienden? Esa es la asistencia, esa es la notoriedad. Que no están solo los jueces, van a estar acompañados. Lo que pasa es que no tienen empleados a su cargo. Y la parte administrativa la organizar en la oficina judicial. O sea que la única tarea del juez, el rol del juez, que es lo primordial, es garantizar la justicia. El juez de garantía se va a dedicar a resolver lo que proponen las partes. Con respecto a la unidad conclusiva, el la acordada 247 instaura en la provincia, para que a los efectos de una correcta implementación de la ley 1851,
una reestructuración de todo el organismo del foro penal. Así se puede dar una mejor implementación. Esa reestructuración se va a llevar a cabo con organismos de control y de gestión que ya se dieron, en la cual el artículo 31 de la ley 1993-1, que es la ley de implementación, autoriza a la Corte a poder disolver progresivamente los juzgados correccionales de instrucción. Por lo que se decidió que se disuelvan 6 juzgados. Y los magistrados de esos 6 juzgados pasen al colegio de jueces de la ley 1851. Esos 6 juzgados que la Corte decidió disolverlos para que los magistrados puedan pasar a la ley, son el juzgado 1, el primer juzgado, el cuarto, el quinto correccional y el primero, cuarto y quinto de instrucción. Esta unidad conclusiva es siempre se creó en todos los donde se implementó el acusatorio, para no afectar la prestación de servicio y obviamente el justiciable. Entonces, es para darle trámite, como dice, a las causas en trámite, que no queden inconclusas. Entonces, la Corte creó la unidad conclusiva de causas. Esa unidad conclusiva de causas está coordinada por el doctor Mario Parisi, en la cual se van a dar 2 jefaturas de unidad, una jefatura de unidad correccional y una jefatura de unidad de instrucción. Obviamente, la de instrucción son los 3 cuadros que quedan, primero, cuarto y quinto, correccional, primero, cuarto, quinto, correccional. Esa jefatura de unidad está liderada, vamos a decir la palabra, por 4 funcionarios altamente capacitados y con muchísima experiencia en el foro penal, además de instructores, los cuales van a estar con los magistrados subrogantes para firmar cualquier tipo de resolución o solicitud que las partes. O sea, se va a seguir para llevar la tranquilidad a ustedes, se va a seguir trabajando igual, de la misma forma que venían trabajando en un juzgado. No cambia en nada. Sí les pido un poco de paciencia a los abogados que están litigando. He tenido algunas pequeñas quejas en el tema de la mesa entrada, porque obviamente estamos hablando de 6 juzgados en una sola unidad. Pero esto, a ver, llevamos recién 2 semanas, 1 semana y media con esto. 1 semana y un día con la unidad conclusiva. Se va a ir mejorando. La mesa central va a ir conociendo todas las causas como conocía la persona de mesa central del juzgado particular. Acuérdense que esto ya no entra más causas en esta unidad, ya no están más de turno. O sea, se va a dar trámite a todas las causas, se va a cerrar todas las causas en trámite. O sea, todo lo que sea pedido se va a seguir por la ley 754O. Es lo mismo, por eso digo, es exactamente lo mismo, solamente que no van a ir a dirigirse al quinto juzgado correccional, sino se van a dirigir a la unidad conclusiva correccional. Solamente les pido con paciencia hasta que nos acomodemos todo el tema de la mesa entrada. Yo sé, yo voy todos los días y veo la cola. Tampoco tanto, pero hay una pequeña demora. Les repito, hoy están los jueces que estaban en el juzgado hasta que se implementen. Todo esto lo que estoy diciendo está acordado, está en la página de comisión. Hasta que se implemente el sistema acusatorio, los jueces que estaban en el quinto correccional, vamos a decir el doctor Matías Parrón, va a seguir instruyendo y firmando las causas del quinto correccional. Hasta tanto
pasen al colegio de jueces. Una vez que pasen al colegio de jueces, la Corte va a designar cuáles son los jueces subrogantes para que continuemos los trámites de las causas de instrucción correccional. La verdad que ya no hemos tenido mucho. Gustavo me dijo que había un protocolo de horario. Sí. Yo le quiero dejar un tema, porque yo sé que tiene que haber preguntas de ustedes, a lo mejor quieren hacer unas preguntas del sistema en sí, de la unidad conclusiva, o de otra cosa. No tengo problema de que respondamos. Si Mario sigue escuchando, puede seguir Mario responder también. Me pregunta Mario, o me la hacen a mí, como ustedes quieren. ¿Hay alguna pregunta que quieran sacarse? La capacitación en sí va a estar dirigida sobre todo a la litigación, que es muy importante para ustedes. Es la base del acusatorio. Es la base del acusatorio. Entonces recuérdenlo que, y les repito, vean series, vean muchos videos de YouTube. Hay muchísimos videos de YouTube, con juicios, con audiencia de formalización, audiencia de control de acusación. No se enroquen. A ver, la audiencia de formalización es una audiencia sencilla. No se quieran que su defendido va a salir en libertad y lleva su tiempo. Como que sí puede, porque es una audiencia que van a tratar la medida cautelar también. Pero es a todo su tiempo. Es una audiencia sencilla. Vamos a esta teoría del caso. El fiscal le va a dar a conocer los delitos que se le imputan con la prueba que tiene para imputarle ese delito y con la prueba que puede llegar a tener. La prueba es de las partes. Acuérdense esto. El juez ya no autoriza. La prueba tiene que traer ustedes. Ustedes necesitan hacer su teoría del caso, ustedes tienen que traer la prueba con que cuentan con esa teoría del caso. Obviamente, hay pruebas que ustedes necesitan que no se la van a ustedes, porque no son gente del Poder Judicial o gente del gobierno, le van a solicitar al juez que oficie a tal organismo para que le dé prueba. Ya lo tienen que hacer ustedes. Pero si a ustedes no les responden, no les hacen caso, ahí pueden pedir ayuda al magistrado para que el magistrado ordene que le entreguen esa prueba. Eso tienen el poder hacer ustedes. Pero primero tienen que hacer ustedes y probar ustedes. Buenas noches. Respecto a lo que vos dices de la celeridad. Sí. Nosotros como colegas, si solicitamos una medida de prueba, generalmente los ministerios, la secretaría o la dirección a las que solicitamos para ir armando nuestro material probatorio para decir la acusación fiscal, no somos escuchados y no nos responden prontamente todos esos ministerios. Entonces ahí nos encontramos donde armar el material probatorio para defender y va pasando el tiempo y tiempo que pasa, ¿verdad? Que huye y ahí está. Por eso, no. Después de hacer eso y recurrir al juez o al fiscal, nos va a llevar otro tiempo y bueno, se va a ir disipando todo lo que puede ser nuestra defensa o esa teoría que ustedes dicen. Tal cual. Por eso, a ver, eso va a ser criterio del juez, depende, hay organismos que están muy aceptados. Acá está justo con todo el criterio, lo que se solicita en el acto lo mandan, lo ha pasado, que abogados han preguntado, y en el acto lo mandan. Y hay organismos que ya están aceptados con lo que es nosotros, porque gracias a Dios tenemos el procedimiento de flagrancia, que llevamos ya casi 4 años. Entonces hay organismos que ya están, con el tema del correo oficial, con el tema de los correos, hasta por WhatsApp, mandan. Hay otros organismos que no, va a costar. A ver, ¿qué puede pasar que pueda solicitar que se demore una cámara de seguridad de una empresa privada, de un local privado que necesites para afianzar tu teoría del caso? En tu teoría del caso, que estuve defendido ese día, estuvo tal hora en tal calle, y logré demostrar con esa cámara de seguridad de un local comercial. Obviamente, si va el abogado a pedir esa cámara de seguridad, no se lo van a dar, es claro.
porque yo tampoco se lo daría como dueño del local. Entonces ahí va a necesitar un oficio, pues. Está muy claro ahí ese ejemplo. Pero con organismos provinciales ya ha cambiado. Yo entiendo porque yo trabajaba en la justicia y sé lo que se demoraba cuando solicitaba el juez. Si se demoraba con solicitar al juez, me imagino que también se iba a demorar cuando necesitaba un abogado particular. Pero ha cambiado. Y ha cambiado para bien. Doy el ejemplo porque justo está junto acá el doctor Estegui, que doy fe porque la seriedad que se está manejando ellos. Cuando tenemos causas con policías y necesitamos con urgencia el expediente administrativo que se haya realizado, solicitado por las partes como defensa también. Y en el acto nos lo han mandado, en 24 horas ya teníamos el expediente. En papel, al otro día, y si no digital, la resolución en el acto. Respecto del ayudante fiscal. Sí. El ayudante fiscal está en las comisarías. Sí, no, a ver, con el tema del Ministerio Público no quiero andar mucho, pero sí debería estar en las UFI. En las UFI. ¿Ahí se puede acercar material probatorio o se tiene que ir a la fiscalía? No, que eso va a ser la UFI, va a ser la... Ahí pueden, sí, tal cual, tranquilamente. Sí. ¿Ninguna otra pregunta? Sí. Hay un tiempo determinado para que la unidad de policía cierre todas las cámaras que quedan pendientes. ¿Y el tiempo de la prescripción, doctor? Nada más. El tiempo de la prescripción. Hasta que no prescriba la causa, la unidad de policía va a existir. Bueno, sí, Rodrigo. Con respecto a los juzgados, por ejemplo, de instrucción, que quedan originarios como... El segundo y tercero profesional de instrucción, sí. Esos juzgados son los que van a estar de turno, van a alternar el turno, digamos, hasta que ingrese el nuevo código. Sí. Son los jugadores que van a estar en la turno hasta que ingrese el nuevo código, y una vez que comience el procedimiento acusatorio, van a actuar solamente con los delitos que no entran en el acusatorio. Para los turnos son los delitos que no entran en el acusatorio y en flagrancia. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Espero que haya sido de ayuda. Sí. Un minuto. Hay una pregunta acá. Tenemos, no sé si ahí me escuchan, si alguien me puede avisar. Si se está escuchando. Bueno, tenemos también en esta clase la directora del posgrado, la doctora Gladys Catalina López, y también tenemos una de las docentes que es Silvina Manes. Me gustaría que ella hablara un ratito con nosotras, así también los chicos en el Zoom la conocen. Son grandes profesionales y quienes generosamente colaboraron inmediatamente en tiempo récord, porque de verdad que esto ha sido contrarreloj. Las fallas de hoy han sido muchísimas, pero bueno, no sé si Silvina tiene habilitado el audio. Sí, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Ya creo que, no sé si me escuchan. Ahí no la estamos escuchando. ¿Están escuchando? Un segundito que... Ah, sí, acá me dicen que... Bueno, brevemente, porque creo que ya quienes me antecedieron, muy buen pantallazo de la norma procesal penal que ha entrado en vigencia. Básicamente, bueno, durante este breve curso vamos a estar haciendo hincapié a partir de una visión crítica, porque creo que es muy importante también tener una visión crítica del normativo, destacar los aspectos
los aspectos que coadyuvan a la vigencia del sistema adversarial, aquellos que en realidad constituyen ciertos resabios de la cultura inquisitiva, cultura que evidentemente tenemos que cambiar. Lo que es necesario, como ya han dicho hasta ahora, es que se produzca un verdadero cambio cultural, que entendamos bien cuál es el alcance de la redefinición de los roles de los sujetos procesales a partir de la incorporación de los pactos internacionales, que nos habla de un tribunal independiente e imparcial, la importancia, como ya vienen diciendo, de la oralidad en todas las etapas del proceso, como medio de comunicación entre las partes y quien tiene que resolver, la importancia de la deformalización, dejando de lado los ritos absolutamente sacramentales, y empezar de este modo a darle importancia a la centralidad del juicio, la utilización del lenguaje clave, el cambio de paradigma entre el paradigma de la obligatoriedad de llegar a un juicio condena por el paradigma de la solución alternativa al juicio. Y finalmente creo que también vamos a dar mucha importancia a lo que es la etapa intermedia, como etapa en la que va a constituir un filtro para que a juicio se lleven específicamente aquellos casos que es necesario llevar a juicio y queden en el camino los que no lo son, como también que se filtre la prueba para evitar que los hechos sean resueltos con información de baja calidad. Y finalmente, bueno, la importancia que tiene darle a este nuevo proceso una mirada a partir de la atalaya del juicio por jurado, que ha sido el atalaya consagrado por el constituyente desde el año 1853. Y si nosotros vemos al proceso penal desde el juicio por jurado, necesariamente vamos a tener que hablar de oralidad, vamos a tener que hablar de lenguaje claro, vamos a tener que hablar de necesidad de filtro, de la evidencia que no confunda al jurado. En fin, bueno, creo que todo esto va a ser lo que vamos a presentar en este juicio, sumado a la necesidad de manejos de técnicas de litigación, de teoría del caso, porque sin el manejo de técnicas de litigación es muy difícil que los profesionales que actúen en el marco del nuevo proceso penal comprendan acabadamente cuál es la importancia del rol que van a desempeñar. Así que bueno, no me quiero extender más, he querido ser muy breve, ya que vamos a tener 9 clases para poder debatir todos los aspectos que sean necesarios, y bueno, y obviamente agradecer al Colegio de Abogados por darnos este espacio tan importante para poner de relieve esta necesidad de que las reformas procesales penales se instalen definitivamente en todas las provincias del país y no sigan existiendo estas diferencias entre provincias que todavía continúan con sistemas inquisitivos y provincias que ya están con sistemas de tercera generación. Así que bueno, muchísimas gracias y mañana veré a todos. Gracias a usted, doctora, y es un placer y un honor tenerlas en nuestra casa. Bueno, no sé si la doctora López nos quiere dirigir unas palabras. No, solamente, bueno, ya nos presentamos al Foro de Abogados, de San Juan, a la Escuela Judicial también, y la Corte Suprema, que digamos que ha colaborado también en el enlace con el Colegio de Abogados para poder armar este curso, que si bien ha sido armado contrarreloj, lo cierto es que vamos a tratar de dar un buen pantallazo general
sobre los distintos aspectos que hacen un acusatorio adversarial y especialmente sobre el rol activo que de acá en más le va a caber a los litigantes, que es la gran diferencia que vamos a ver en la práctica respecto del funcionamiento anterior. Bueno, muchas gracias y nos vamos a estar viendo en las distintas clases que tengamos de acá en más. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado y mañana nos reencontramos mediante directamente la reunión de Zoom. Un beso para todos y que tengan buenas noches. Muchas gracias.